Bienvenidos amigos a esta su serie La nueva visión de las prestaciones sociales. El día de hoy nos encontramos aquí en la sala de exposiciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que alberga en estos momentos la obra de un reconocido maestro de la pictórica mexicana, el maestro Raúl Anguiano. Su obra se expone bajo el título de Espacio Venus, belleza, sensualidad y erotismo en su obra. Este es el marco que nos introduce al tema de hoy. El tema de hoy nos permitirá entrar al tema de las artes, a través de su vertiente, la educación artística. Y sobre este tema nos va a hablar también la maestra Hatsiri, que es quien nos va a platicar de por qué este tema es tan fundamental en esta nueva visión de las prestaciones sociales para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Maestra. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto volverlos a saludar a todos a través de esta emisión de Emisor. Espero que hayan disfrutado las otras conferencias, pláticas con estas grandes personalidades que nos han visitado. Y el día de hoy es un tema fundamental para la división, para la coordinación y para las prestaciones sociales. El Seguro Social, por muchísimos años, desde que fundó las prestaciones sociales, un eje muy importante fue el dar talleres, cursos, desarrollar habilidades en los derechohabientes, en sus familias, en diferentes áreas. Y una de ellas fueron las artes plásticas, las artes visuales, el teatro, la danza, la música y otras expresiones, las artesanías. Entonces, desde ese momento, el Seguro Social ya empezó a hablar de lo que es la educación artística. Y de hecho, en ese momento, en los años 60, el Seguro Social también estaba tomando una de las prioridades más importantes dentro de lo que para México era fundamental, ¿no? Tener como un concepto integral de la seguridad social, tener el bienestar físico, pero también el bienestar emocional y el bienestar social, el bienestar económico de las familias. Y todo ese progreso que se ha hecho de los años 40, 50, 60 que se desarrolla en la Casa de la Asegurada, los centros de seguridad social, a la fecha, la situación ha cambiado mucho, hay otras herramientas, otras metodologías de enseñanza. No se ha vuelto a retomar en el instituto el tema de la educación artística como tal. Hay otras instituciones que lo hacen de manera formal, ¿no? Como es el IMBA, es el CONACULTA, como es preparar también de manera, para prepararnos de manera profesional a la gente que estudia en nuestros centros. Hubo hace mucho tiempo también grupos muy grandes y representativos, ¿no? Dentro del Seguro Social, de danza, por ejemplo, o de música. Sin embargo, creo que todo esto ha cambiado porque el país ha cambiado, los esquemas educativos han cambiado, las instituciones han cambiado. Y creo que nosotros tenemos que retomar una vez más el tema de la educación artística, pero enfocado hacia el desarrollo de habilidades. Es decir, el Seguro Social sí da esta parte que tenemos, que ustedes saben muy bien, como ley, ¿no? Esta parte de la recreación, el tiempo libre, pero también hay un desarrollo de habilidades sociales, de pensamiento, de observación, y en el área de cultura lo hacemos a través del arte, a través de todos los cursos que damos en nuestros centros de seguridad social. Por eso ese tema es tan fundamental. Me da mucho gusto, como ustedes ya saben, y lo anunciamos en la reunión nacional del año pasado, que ya vamos a cumplir un año de que nos vimos y que espero que nos volvamos a ver también. Este tema de educación artística se convirtió ya en un área dentro de la división, es educación artística e investigación. Y lo más importante también es que todos ustedes, todos sus orientadores, sus alumnos, los directores de centros de seguridad social, participaron en una gran encuesta que hicimos, un diagnóstico sobre todos nuestros cursos y talleres que estamos dando. Entonces, esta plática es como el inicio de una gran reflexión sobre la parte educativa de desarrollo de habilidades que tenemos en el área de cultura, y también es una gran reflexión sobre los modelos de enseñanza-aprendizaje que podamos tener dentro de nuestros centros de seguridad social. Y sobre todo esto quisiera yo para los jefes de servicio, para los jefes de departamento, que tuvieran esta gran sensibilidad de escuchar con mucha atención a una de las mejores especialistas que afortunadamente está con nosotros sobre este tema, para que, si bien sé que nosotros somos gestores, somos administrativos, somos líderes de un gran grupo,
también tenemos que tener en cuenta las necesidades de nuestros orientadores, ¿no? Y también tener en cuenta lo que es la educación artística, las habilidades, todos estos elementos que luego se nos pierden porque no tenemos tiempo de estudiarlos, ¿no? ¿Qué les parece, amigos, si conversamos ya con la experta en arte? Ella es Mariana Sprapkin. Es licenciada en arte con especialización en artes visuales por la Universidad Nacional de General San Martín y profesora nacional de pintura y dibujo egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Argentina, con especialización en didáctica de la educación plástica y museopedagogía. Tiene una larga experiencia en el campo de la capacitación docente y el diseño curricular, labores que lleva a cabo en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, ha sido ponente y conferencista de numerosos congresos y seminarios de educación artística en varios países, así como asesora de la Secretaría de Educación Pública en el campo de la educación artística. Entre sus libros publicados se encuentra Educación Plástica en la Escuela, un lenguaje en acción y el volumen colectivo Artes y Escuela, aspectos curriculares y didácticos de la educación artística. Pues bien, vamos con la licenciada Sprapkin. Licenciada Sprapkin, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Sabemos que está en una estancia muy corta aquí en nuestro país y bueno, para nosotros ha sido maravilloso tener esta posibilidad de platicar con usted para que nuestros compañeros que están viéndonos a través de emisor en las 35 delegaciones del país sepan de su propia voz qué significado tiene la educación artística, qué significa en primera instancia, díganos usted, platíqueles a ellos, qué es la educación artística, por qué es tan importante que esta parte se sume a una currícula escolar. La educación artística no es algo que pretenda formar artistas, sino pretende trabajar sobre la sensibilidad de las personas, ampliar la sensibilidad que todo el mundo trae, abrir nuevos horizontes en la vida de las personas, en este caso a través del arte. Por eso tiene que estar en la escuela, creo yo, porque en la sociedad hay familias que no tienen tan acceso a estas cosas, sino es solamente por la vía escolar. Entonces creo que es un compromiso importante de la escuela asumir esta responsabilidad para todos los ciudadanos de un país, aquellos que pueden acceder por la vía familiar, pero también aquellos otros cuyo único recurso de contacto con el arte es el medio escolar. En este caso, bueno, hace un momento la maestra Hatsiri Peña nos platicaba de la importancia que tiene que la educación artística ya se haya convertido en una área específica dentro del desarrollo cultural que se está impulsando en el instituto. Platíquenos cómo ve usted esta iniciativa de abrir como tal el tema de educación artística a todos los centros de seguridad social con los que contamos. Yo creo que es una decisión importante y enriquecedora. Porque, bueno, no todas las personas que tuvieron las posibilidades, entonces ya salidos del circuito escolar se les está ofreciendo nuevas posibilidades y aquellos que sí las tuvieron, bueno, tienen la posibilidad de continuar profundizando en aquello que les resulta interesante, conmovedor, o que les llama la atención por alguna razón, ¿no es cierto? Entonces yo creo que una institución como la de ustedes asuma esto para con sus afiliados, me parece de una enorme riqueza para la población. Mire, le comento, no nada más es con nuestros afiliados, porque las prestaciones sociales, y en este caso, por ejemplo, artes plásticas, sí, específicamente, también se brinda a la población abierta, a la población en general. Y en este contexto, díganos, ¿el arte se aprende o es algo ya innato que trae cada persona? El arte se aprende con las particularidades, no todo se aprende igual, pero todo se aprende. Que se aprenda no nos garantiza que lo bueno o mal artista que uno pueda ser, pero sí que uno pueda explorar qué es lo que tiene adentro, cuánto puede desarrollar, cuáles son sus limitaciones y cuáles son las posibilidades de expandir lo que cada uno trae. Creo que esto es algo que en las últimas décadas ha ido cambiando, porque la sociedad siempre tiende a pensar que el artista nace con dones especiales, ¿no? Todos nacemos con capacidades que tienen que ser desarrolladas de una u otra forma.
Y después, bueno, ver qué hace uno con esas, con eso que ha desarrollado. Puede hacer un espacio profesional, puede hacer un espacio recreativo, puede ser un espacio como espectador y para el desarrollo de la sensibilidad personal. Ante el arte es posible posicionarse de muchas maneras diversas. Entonces creo que estos espacios no solo hay que pensar como futuros creadores, sino también como espectadores sensibles y participantes activos de la cultura de una época, ¿no? O sea, el arte puede estar al alcance de cualquiera, no Sí. nada más, o sea, no se trata de algo que esté solamente visto o al alcance de las, no sé, de las élites. No, de ninguna manera. Creo que el arte sí es posible ponerlo al alcance de todos, que son políticas con las que se desea trabajar o no. El arte siempre fue un reducto de las élites y siempre hicieron del arte como un lugar para la distinción, y creo que bueno, México tiene una gran tradición a través de los muralistas de acercar el arte a los sectores más populares. Creo que la pintura mural ha sido históricamente para ustedes justamente una manifestación de esta voluntad de algunos artistas. Creo que la escuela más contemporáneamente ha empezado a ver en la educación artística también procesos de democratización, ya desde el preescolar, desde la primera infancia. Esto también es un cambio. El arte no es solo un reducto para los adultos y para los entendidos, sino que también los niños pequeños pueden y deben estar en contacto desde edades muy tempranas con todo tipo de manifestaciones artísticas. Por supuesto las comprenderán desde sus propios, su propiedad, sus propios significados, pero esto no quiere decir que ese contacto sea menos intenso, ¿no? Usted mencionaba de las transformaciones sociales, sí, que van aparejadas también pues con el sistema educativo, sí, en todos los países, y en este caso, hablando de la educación artística como lo estamos haciendo, ¿la educación artística va a la par de la transformación social o va rezagada? ¿Cómo va en ese sentido? Yo creo que al arte le pasa lo que le pasa a toda la sociedad, a la educación, a la salud en momentos de crisis. También el arte entra en crisis y creo que es bueno que el arte sea una actividad que no está aislada de la historia, sino por el contrario está inmersa adentro de la historia. Y también hubo momentos en que el arte fue por delante de las crisis, un poco adelantándose al tiempo. Algunos artistas plantearon cosas que tardaron un poco después en abrirse al gran público, ¿no es cierto? Creo que cuando uno dice arte también tiene que pensar en que está hablando de una gran diversidad de manifestaciones, algunas más tradicionales, otras más de ruptura. Todo eso es el mundo del arte, ¿no es cierto? Muy bien. Pues, ¿qué le parece, licenciada, si pasamos a otro espacio de esta maravillosa exposición que precisamente trata de la obra de uno de los últimos grandes muralistas que hemos tenido en México, el maestro Anguiano? ¿Vamos? No? Vamos. Muy bien, amigos, pues estamos aquí en otro aspecto más de la exposición Espacio Venus. Vemos algunas fotografías del maestro Anguiano y bueno, pues este es marco también para continuar nuestra charla, ¿verdad, Mariana? Sí. Mencionabas en el segmento anterior de la importancia que tiene llevar la educación artística a todo el mundo, que todo el mundo debe tener acceso a ella. Aquí en el instituto, a través de los 115 centros de seguridad social, se brindan diferentes cursos y talleres relacionados con las artes plásticas, a los cuales, como ya comentábamos también, tienen oportunidad de acceder tanto derechohabientes como persona del público en general que no está afiliada al instituto. Y en este aspecto quisiéramos que nos enfatizaras un poco más acerca de la importancia de llevar estas manifestaciones, estas múltiples manifestaciones que tiene el arte a la población en general, que nos enfatizaras un poco más, porque aquí en el instituto, si bien no somos un centro escolar, sí somos un centro introductorio a las artes, ¿sí? Y que queremos, como decía la maestra Hatsiri Peña, desarrollar habilidades y destrezas en nuestros usuarios.
Yo creo que es muy importante llevar el arte a la población, al gran público, por lo que decíamos un poco antes, porque siempre el arte es visto todavía como un reducto para los entendidos, para los dotados, que en general es como un reducto de poca gente, que solo el que sabe mucho puede entrar a un museo o ir a un concierto, y que solo aquel que tiene grandes habilidades puede estar en contacto con el color o con un instrumento o con la danza. Y yo creo que el arte fundamentalmente tiene que ver con el placer, con el disfrute, con una manera más distinta de estar en el mundo frente a las cosas. Especialmente si pensamos que la población, en general todos nos movemos en el mundo del trabajo, en el mundo de grandes ciudades, donde hay poco tiempo, donde estar conectado con la sensibilidad. Entonces creo que el arte lo que abre es la gran puerta de la sensibilidad. Y después cada uno elegirá qué manifestaciones le resultan más afines. No quiere decir que le tenga que gustar todo lo mismo a todas las personas, sino tener la posibilidad de elegir, ¿no es cierto? Ya sea como espectador y ya sea también como creador. Muy bien, en este sentido, ¿cuántas o cuáles son las modalidades de educación artística que existen? Como en todo, hay distintas maneras de enseñar y estas maneras fueron, hoy conviven en el tiempo. En el arte hay modos más centrados en las cuestiones técnicas. Se aprende arte dominando una técnica, dicen algunos, y entonces parecería que la enseñanza del arte fuera transmitir la cuestión técnica y manual, ¿no es cierto? Otras corrientes dicen, no, bueno, el arte es dejar salir la sensibilidad. Y cada uno, bueno, ya irá encontrando las maneras de hacerlo. Entonces, digamos, tiene más que ver, hay corrientes que tienen que ver más con lo emocional, por lo emocional mismo. Y más actualmente, digo actualmente, aunque ya tienen por lo menos 2 décadas, una idea del arte como manifestación cultural más completa, donde si bien está lo técnico y está lo emocional, el arte es visto como una manera de conocer el mundo. Muy bien, pero no se contraponen una con la otra. No, no se contraponen, pero deberían estar equilibradas las cuestiones técnicas, las emocionales y las que tienen que ver con el conocimiento, ¿no? ¿Estas corrientes no se contraponen? No necesariamente, a veces sí, a veces en la escuela hay algún tipo de tensión entre estas cosas, pero deberían estar conjuntamente, en forma equilibrada en los procesos de aprendizaje de niños y de adultos. Es decir, el arte sí tiene que ver con algunas habilidades técnicas, pero no es solamente eso. El arte tiene que ver con la sensibilidad, pero también tiene grados de organización. Y el arte tiene que ver con una manera de pararse ante el mundo, ¿no? En este caso podríamos mencionar, digo, si todos tenemos acceso al arte, podríamos decir que la gran mayoría estaría con la corriente que habla de los sentimientos y las emociones. ¿O no sería válido medirlo de esta manera? No, yo creo que, yo cuando lo digo lo estoy pensando más bien en términos de enseñanza. Okay. Todos tenemos sentimientos y emociones, todos tenemos también capacidades técnicas. Yo lo estoy pensando un poco en modalidades de enseñanza, especialmente porque la escuela mucho tiempo se centró en el arte, en el desarrollo de cuestiones técnicas, ¿no? Entonces, diluir un poco esto y hacer entrar otras variantes creo que es el gran desafío de la educación artística. En este contexto, ¿cuáles serían las especificaciones que debe cumplir o cuáles son las especificaciones que debe cumplir la pedagogía artística? Yo creo que la pedagogía artística tiene que cumplir en principio una mirada al arte como modo de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que el arte no es un medio para que los
niños o adultos desarrollen habilidades manuales o estén más tranquilos ante el estrés, sino que el arte tiene valores que son propios. Entonces, yo creo que la pedagogía artística tiene que resaltar esos valores del arte que ninguna otra disciplina puede ofrecerla porque son propios del arte. Y también creo que el arte la pedagogía del arte tiene que tener una mirada abierta y diversa. En la escuela hay una tendencia a que todos, la sociedad, creo que la escuela como reflejo de la sociedad también es homogeneizadora. Se tiende a que todos seamos iguales o muy parecidos. Bueno, pues el arte lo que pone en manifiesto es la diferencia. Cada artista es único, cada obra es única, ese es el valor del arte. Entonces, no tener miedo de lo diferente, de lo heterogéneo, de lo diverso. Creo que esto es un valor, que a veces nuestra sociedad lo ve como un problema, pero justamente lo que el arte nos dice es que si somos una sociedad rica por la diversidad. Justamente. Déjame decirte que este programa lo están siguiendo pues compañeros de todas las unidades operativas de las prestaciones sociales en todas las delegaciones del instituto, también compañeros de otras direcciones normativas, pero dentro de todos ellos, dentro de todo este mundo que nos está viendo en este momento, hay algunos docentes precisamente de las artes plásticas que dan sus clases, que brindan sus servicios en los centros de seguridad social. ¿Cuáles serían o qué les podrías decir a ellos? ¿Cuáles deberían de ser las características que debe cumplir un docente de las artes? Creo que un docente de arte primero debe amar el arte personalmente, porque la pasión que él tiene se transmite a la enseñanza. En general, todo docente que ama lo que enseña lo transmite de otra manera. Creo que tiene que tener una mente abierta para poder abarcar esta diversidad de la que hablábamos antes, y no esperar que todos hagan lo mismo al mismo tiempo, sino aprender de qué manera una clase donde se imparte conocimiento, y de esto no tengo duda, pero también se va asemejando a un taller. ¿Sí? ¿Cómo se puede convertir esos ámbitos que a veces tienen sus mesas fijas? ¿Cómo se puede generar el clima que necesita la creación artística o la expectación artística? Tiene que poder generar en sus alumnos introspección, no solo estar todo el tiempo actividad tras actividad, sino también con una conexión interna, espacios para que también para el intercambio. Para que surja esa creatividad que todos traemos de alguna manera en el interior. Sí, exactamente. Y hacer como una pequeña separación de ese ritmo cotidiano o escolar que siempre implica como a veces una maratón de actividades, ¿no? Y el arte necesita momentos de meterse para adentro para poder salir para afuera con aquello que uno quiere crear, o para dialogar con la obra también, ¿no? Que cada quien tome su propio ritmo, sería exactamente, digamos, el mensaje, permitir que sus alumnos tomen sus propios ritmos. Porque no todos creamos igual y de la misma manera y al mismo tiempo, y la escuela a veces tiene ese mandato. Entonces, el mandato de la escuela a veces entra un poco en tensión con las necesidades del arte. Y yo creo que el gran secreto es el docente. El docente tiene que poder gestionar el arte adentro de una institución como la escuela, ¿no? Es la llave maestra. Transmitir, bueno, esta llave maestra debe tener la capacidad de transmitir ese amor que tiene por el arte. Sí, efectivamente, y además generar los espacios para que eso se pueda desarrollar en una institución que tiene unas ciertas particularidades, como es la escuela, con tiempos prefijados, ¿sí? Horarios y semanas prefijadas. Entonces, bueno, tiene que poder gestionarlo para crear ese clima lo más cercano posible al artista
adentro de su taller, ¿no? Muy bien. Pues Mariana, te invitamos e invitamos también a nuestros amigos a que nos acompañen en otro espacio más de esta maravillosa exposición, que por cierto, amigos, el día que ustedes estén aquí, por favor, en la Ciudad de México, no dejen de visitar Espacio Venus, que está de verdad esplendorosa. Esta exposición estará abierta hasta el día 8 de junio y aquí pues los esperamos en la sala de exposición del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, pues en este justo momento estamos aquí en esta recreación del estudio del maestro Anguiano. Contamos, por supuesto, con el sillón original que ocupó el maestro Anguiano, está su gorra, está su perro Tajín acompañándonos, está su última obra titulada La Magdalena, que bueno, nos acompaña para hacernos este maravilloso marco para continuar con la plática. Y bueno, entre pinceles y entre pinturas, Mariana. Y en este marco maravilloso quisiéramos que nos insistieras un poco la importancia de la labor del docente, de su enseñanza y su transmisión de conocimientos a sus alumnos, porque déjame decirte que en los centros de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social no nada más se ofrecen artes plásticas, también tenemos danza en diferentes ámbitos, tenemos música, tenemos coros, tenemos teatro y algunas otras partes que constituyen y que forman parte del arte precisamente. Insístenos un poco más en la tarea del docente. Personalmente creo que el docente de arte es la llave para acercar o para alejar. ¿Cuántas veces un maestro de arte le ha dicho a alguien, bueno, tú no sirves para esto, y alguien ha quedado seriamente alejado, ¿no? Creo que es una llave, no solo para convocar, sino también para romper un poco las estereotipias que todas las sociedades tienen respecto de qué es el arte, o quién es un artista, o quiénes pueden crear, y con esto no me refiero solo a las artes visuales, sino a todos los lenguajes. Muchas veces uno dice, no, yo no canto porque mi voz no es bonita, o yo soy muy tímida para el teatro. Solo un docente puede empezar a modificar esta visión que cada uno tiene de sí mismo y convocar a acercarse y a probar, a intentar, sin el prejuicio del qué dirán, o sin rótulos o sin etiquetas preconcebidas, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, por ejemplo, al docente, ¿de qué manera hay que apoyársele? Porque bueno, hay veces que el arte no está muy bien valorado, como que se deja como una de las últimas cosas que deben ser prioritarias. ¿Cuáles serán en este caso los apoyos que los directores, en este caso de los centros de seguridad social, deberán brindar a sus docentes para que cumplan con su misión de generar la creatividad en sus alumnos? Siempre el docente de arte está inserto en una institución, y creo que la mirada institucional hacia los talleres de arte es muy importante porque, por un lado, ofrece los medios concretos para que el arte pueda, el encuentro entre docentes de arte y alumnos se puede efectivizar. Es cierto, el arte no es una idea mía, sino el arte es algo, por decirlo así, inútil, pero está muy bien que sea inútil. El arte no tiene que tener otra finalidad que el del contacto sensible con el mundo. Perdón, pero inútil en el aspecto económico. En el aspecto, claro, el arte, no le podemos pedir al arte lo mismo que le pedimos al comercio, o al deporte, o a la ciencia. Son distintos aspectos de la vida humana y cada uno contribuye de una manera diferente a hacer rica la vida de todos nosotros en el mundo. Entonces el arte, creo que hay que generar espacios para que no tengamos una vida cercenada, sino una vida completa. Y en esto creo que el arte ocupa un lugar fundamental. Y darle lugar adentro de las instituciones y dar los medios que el arte requiere para desarrollarse en las condiciones, no que sea un como sí,
porque queda muy bonito dar un curso de arte, sino que su contenido y que la infraestructura que lo soporte sea aquellas adecuadas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces quiere decir esto que lo administrativo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La gestoría no está peleada, digamos, con el desarrollo artístico. No, al contrario, es un soporte, no solo en una institución. En esta institución, como museo, también hay una administración que favorece que el arte llegue a nosotros, que favorece, que organiza, que genera tiempos y espacios para que el público pueda acceder. Entonces, más que oponerse, tienen que ser, creo que, complementarias y comprenderse mutuamente, trabajar juntas. Sin embargo, bueno, hablabas de que no tiene una finalidad económica, pero también de repente en nuestros centros de seguridad social los alumnos elaboran sus cuadros, sus pinturas y han tenido la posibilidad también de poderlas ofrecer a su gente cercana, quizás a sus amigos o a su público, y poderle tener algún dinero extra también, y también esto les ha servido para ayudarse familiarmente en su economía. Creo que es maravillosa esa posibilidad, porque el arte, además de ser algo que uno siente adentro, también se muestra para afuera, y también hay un mercado del arte, que aquel que le interese está muy bien que a partir de su interés personal pueda ir accediendo a los distintos facetas que tiene el arte en la sociedad. Y sí, los concursos de arte es una faceta, los envíos a muestras, las exposiciones, también la comercialización, o quien quiera quedarse en la faz recreativa del arte también. O sea, bienvenido sea el arte en toda su complejidad, ¿no es cierto? En toda su complejidad y en todos sus ámbitos, ya sea la música, exacto, sea los coros, sea la danza, sea el teatro. El arte se conjuga en un esquema para favorecer a la salud de las personas que también los toman, ¿no? Sí, para favorecer, creo yo, a la salud en un sentido estricto, pero también en un sentido amplio, ¿no? Creo que la salud es algo más que no estar enfermo, es un bienestar. Entonces, las personas que somos distintas, tenemos otros intereses, bueno, tener la posibilidad de bucear en nuestros propios intereses, que alguien nos abra la puerta para ver que el mundo seguramente es más, el horizonte es más extenso de aquello que uno trae, y el contacto con otros siempre amplía los horizontes, ¿no? Entonces yo creo que el bienestar tiene que ver con el poder elegir, y que los talleres de arte abren una visión al mundo, ¿no? Abren posibilidades. Después estará en cada uno ver qué hace con esas posibilidades que se le abrieron. Es decir, quienes se sumergen al mundo de las artes, ya sea en cualquiera de sus ámbitos, pueden sorprenderse a sí mismos. Sí, pueden sorprenderse a sí mismos. De hecho, hay historias de vida de artistas que tuvieron por alguna razón un contacto inesperado con el arte y que siguieron por ese camino y se convirtieron en grandes artistas, ¿no es cierto? Ya sea porque una enfermedad lo postró. Bueno, cito el caso de Frida Kahlo, que a través de la enfermedad y su postración tuvo contacto con el arte y bueno, y tuvo un despliegue enorme y descubrió adentro de sí misma unas ciertas capacidades sorprendentes, creo yo, para el mismo artista. Cito este caso, pero hay